¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Mi nombre es Andrés Maila. Estudio la carrera de Derecho. Estoy cursando el tercer semestre y a continuación voy a hablar del tema final de la independencia en América y la formación de los estados nacionales. En este caso a mí me tocó el tema 7.7, en el cual vendría siendo el estado neocolonial. A continuación hablaré acerca de lo que es el estado neocolonial, la historia como tal, en donde se originó, cuáles fueron las causas, y también hablaremos de si en la actualidad existe o no el neocolonialismo en países y cuál es su repercusión en aquellos países. Como introducción, eh, aquí hablaremos respecto al neocolonialismo, hablaremos de su definición, su historia, en dónde se originó, cuáles fueron las causas de su origen, si existen en la actualidad estados neocoloniales y cuál es su influencia sobre los países en los que se ejerce. Bien, como primer término, como primer punto, hablaremos del neocolonialismo. El neocolonialismo es una práctica que hacen algunas potencias coloniales, en este caso puede ser algunas potencias, empresas, personas en común, sobre todo lo que vendría siendo en el aspecto de la economía colonizadas en países ya colonizados, podría decirse en este caso en otros países del tercer mundo o países en los que se los puede explotar o extraer algún beneficio para ellos. Bien, así a través de un selecto grupo de personas, estas a su vez se podría decir que ejercen o hacen ejercer o tienen a alguien designado dentro ya de colonia, se podría decir, que en este caso sería en este país, lo cual se persigue ostentar el poder y el control sobre el dicho territorio. A veces pueden ser personas dentro del país con cargos públicos o a veces con empresas ya privadas. Y a diferencia del colonialismo, este busca la influencia de forma indirecta. Se podría decir que es el control que buscan ejercer en dichos países colonizados. Se produce a través de una serie de personas que, siendo residentes en dicho país, poseen la nacionalidad de los colonizadores. Como ya lo había mencionado, estas son las que viven dentro y a su vez tienen el poder, pero lo hacen otras personas que controlan a estas personas. Y a su vez pueden cambiar, añadir el hecho de que de querer hacerlo de forma directa sería algo ilegal, ya que de cierta forma tenemos lo que son leyes que sancionan y aplican este tipo de normas o de ilegalidades que se podrían aplicarle dentro de ese país. En este sentido, el neocolonialismo se aprovecha del imperialismo cultural, el mercantilismo, así como la globalización empresarial para tener el control sobre determinados territorios. En ese caso puede ser incluso controles sobre cargos, sobre personas que tengan cargos públicos o sobre personas que tengan influencia dentro del país, se podría decirlo, ya que los países que están en vía de desarrollo, que se encuentran colonizados, no gozan de libertad plena, pues la influencia indirecta impone las prácticas del país colonizador. A continuación hablaré lo que es un poco igual de la historia del neocolonialismo, el cual no tiene una historia definida como tal, pero sí lo tiene el colonialismo, lo cual, no obstante, si se conocen los indicios claros de dónde proviene el neocolonialismo, pues evidentemente casa con los claros principios que define el colonialismo. En este sentido, estas ideas provienen de la época colonial, pues el desarrollo de las rutas comerciales permitió el conocimiento por parte de países entonces desarrolladas de la existencia de nuevos territorios. Como bien digo, esto a su vez hizo que las personas quieran más poder o tener una influencia dentro de esos nuevos territorios o nuevos países para poder de cierta manera realizar cambios, saber las rutas o de cierta manera tener un beneficio. Y tras someterlos al sistema económico político de las economías desarrolladas, se añadieron a dichos países desarrollados. Esto se puede decir que se acoplaron a la economía de los países que ya estaban desarrollados, bien o mal tuvieron que hacerlo.
Por lo tanto, se podría decir que el neocolonialismo realice este deseo en aquellos que lo apoyan. Sin embargo, la incapacidad de controlar dichos países por su independencia ha provocado una adaptación a las formas, teniendo que hacerlo mediante la vía económica. En este sentido, a través de la globalización económica y el mercantilismo, el neocolonialismo trata de ejercer su influencia en otras regiones. Así, mediante la llegada de empresas al país y la presión de grupos de cabildeo que, teniendo la nacionalidad de dicha economía desarrollada, residen en aquel país en el que poseen el interés. El neocolonialismo es diferente del colonialismo. Se caracteriza por el control indirecto. Así se emplea el ejército por la ocupación del país y se establecen colonos pretendientes de la metrópolis. Esto a su vez se podría decir que de cierta manera igual surgió en los años 60 con la descolonización de África. La acuñaron figuras como el filósofo francés Jean-Paul Sartre o el líder independentista Rama Kawan, con el que criticaban que la economía de los estados recién independizados se controlaba desde el extranjero. Se podría decir que en esos momentos hubo un total descolonización de países externos y esto a su vez pudo tener África su independencia, y sin embargo las nuevas naciones se incorporaron a un mundo ya industrializado y dominado por antiguas potencias occidentales, lo cual en muchos casos la economía de nuevos países se basó en la producción de un único cultivo, materias primas que explotaban Francia, el Reino Unido, Portugal, dentro del territorio que vendría siendo de África, lo cual era estaba considerado como un neocolonialismo, mientras que los recursos fluían hacia el norte de los nuevos estados del sur, se volvían independientes de ayudas económicas. Como otro punto bastante importante, se podría decir que el legado del colonialismo facilitó posteriormente la debilidad económica y política de las excolonias, que tuvieran una consecuencia mediante los impuestos del proceso descolonizador. Esto a su vez, las estructuras permiten que algunos países puedan mantener cierto dominio sobre otros. Un ejemplo es el de África, donde París aprovecha la inseguridad e inestabilidad para mantener su huella política, económica y cultural dentro de este. Otro caso fue el intervencionismo de Estados Unidos en Latinoamérica, que esto es igual lo que suele pasar algunas veces, tanto en el siglo XIX o a través de la doctrina Monroe como en el XX durante la Guerra Fría, o su papel en los conflictos en el Oriente Próximo. El Estado neocolonial, como podemos decir que en definición o características que el neocolonialismo existe en algunos países alrededor del mundo que son neocoloniales, ya que al ser países de tercer mundo, no tener un desarrollo, los países desarrollados o de primer mundo, en este caso las potencias, las fábricas u otros que tienen interés en explotar los bienes o recursos de países que no están totalmente desarrollados, se podría decir, aprovechan para la explotación. Esto a su vez genera un estado neocolonial, ya que implementan personas dentro de estos para poder ejercer un poder o tener un poder dentro de este y poder sacar el beneficio que ellos quieren. El neocolonialismo igual es la práctica que hacen algunas potencias coloniales sobre otras, en cual caso nuestros países por encima de lo legal, y esto a su vez busca tener el poder con personas que están dentro del país neocolonizados y residiendo aquí, ya que si quisieran hacerlo estas personas de forma indirecta sería igual de forma ilegal y habría problemas para esas personas. Un ejemplo de las influencias culturales del neocolonialismo lo encontramos en los medios de comunicación, ya que estos actúan como una herramienta fundamental para poder fomentar el fenómeno neocolonial. Se menciona que países que ejercen esta forma de dominación han aplicado una estrategia denominada por Martín Serrano como influencia sin asimilación, en la cual, dicho de otra forma, sería una transculturización, lo cual como concepto que se refiere a la evasión de los mestizajes de tipo cultural o biólogo desde una perspectiva
el autor nos decía que el neocolonialismo es una transformación del colonialismo que fue posible gracias a las capacidades transculturales de medios de difusiones masivos. Como conclusiones podemos decir, como ya habíamos antes mencionado, el neocolonialismo es algo que surgió en el momento que los países y las personas quisieron aprovechar de países vecinos, ya que de esa forma podían explotar los recursos, personas, materiales y otros para poder hacerlo. Se hizo de una manera indirecta, ya que se utilizaba personas que eran residentes o vivían ya ahí dentro de esa colonia o en este caso país, para poder controlar de manera externa, ya que si lo hacían de manera directa podría considerarse de una manera ilegal o simplemente no podía realizarse. Otro punto también claro es que la mayoría de los estados tercermundistas o en este caso países que no están totalmente desarrollados son estados neocoloniales. No podría decirlo del Ecuador, o de cierta manera sí, ya que utilizan igual personas dentro de nuestro país para poder explotar nuestros bienes, nuestros recursos, y a veces incluso estas tienen cargos públicos o tienen cierto poder o influencia dentro del Estado, lo cuales pueden lucrar o estar buscando bienes lucrativos para su beneficio propio. Esa ha sido mi presentación. Buenas noches.